Buenas tardes a todos. Iniciamos un nuevo conversatorio dentro del ciclo Ciencia y Pandemia de la Universidad de los Lagos, patrocinado por el programa Ciencia Lagos y por el Laboratorio de Ciencia Ciudadana. En esta oportunidad tenemos a dos invitados, a uno de la casa de la Universidad de los Lagos y a otro de una universidad vecina amiga. El tema que vamos a conducir y que vamos a reflexionar hoy se denomina Cambio Global y Transformación frente a la pandemia. Y como ya dije, nos acompañan Gustavo Blanco de la Universidad Austral de Chile. Él es ingeniero agrónomo y doctor en Sociología del Desarrollo y además es investigador asociado del CR2 y del Centro Ideal de la misma universidad. Y por la Universidad de los Lagos tenemos a Francisco Araos, que es antropólogo y doctor en Ambiente y Sociedad y además es investigador del CEDER de la misma universidad. Francisco, ustedes lo conocen, ha estado moderando la mayoría de los conversatorios de este ciclo. Para comenzar, primero darle la bienvenida a Gustavo, gracias por el tiempo y por acompañar. Y también gracias a Francisco por ahora cambiar de rol y estar como investigador contándonos su experiencia con respecto a sus investigaciones y el tema que nos convoca. Vamos a comenzar con una pregunta. Tenemos hasta la 1 para hablar de estos temas que son tan importantes más en este contexto de pandemia. Y con el antropoceno y la relación, ¿no?, que existe entre la larga relación estudiada especialmente en las ciencias sociales, ¿no? Ambos son desde las ciencias sociales, a pesar de que Gustavo es ingeniero agrónomo, digo a pesar me sale solo, pero es una articulación bastante interesante que transita de la agronomía a la sociología. Me siento muy representada por esa transducción que tuvo, ¿no? que hace ver todas las investigaciones de una manera más poliédrica. En cuanto a las relaciones entre sociedad, naturaleza, o seres humanos y naturaleza, ¿cómo entra aquí el antropoceno? Primero, para los que nos están escuchando, me gustaría que cada uno pueda explicar qué es el antropoceno. No todos conocen qué es el antropoceno, y cómo provoca o crea ciertos contextos que impulsaron la actual pandemia, ¿no? Entonces me gustaría comenzar con nuestro invitado, con Gustavo. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias también a Francisco por la invitación a esta conversación, a la que me sumo con mucho gusto. Efectivamente somos universidades vecinas y amigas y acepté inmediatamente con mucho agrado la posibilidad de conversar sobre estos temas. Y bueno, y fiel a estos tiempos, efectivamente hacer uso de las herramientas virtuales para tratar de seguir en conversación, en diálogo, sobre temas que vinculan nuestras trayectorias de investigación, en el caso de Francisco y la mía, sobre preocupaciones de transformaciones ambientales, con la contingencia que a esta altura uno ya no sabe si llamarla contingencia, ¿no? Esa es una primera observación. Vamos, al menos en el caso de Chile, 5 meses y el mundo en algo más de 8 o 9 meses de pandemia, y con horizontes todavía bastante inciertos de por cuánto tiempo más esto que parecía contingente está transformando, está trastocando también nuestros modos de vida y
y por lo demás generando no solamente reflexiones interesantes, sino algunas acciones interesantes. Aprovecho con la libertad también de mandarle un saludo a mis amigas y amigos del Núcleo Milenio Energía y Sociedad, porque siempre esta cosa de tener múltiples sombreros, a veces a uno se le olvida, pero sé que hay algunos de ellos que pueden estar ahí a través de Zoom escuchándonos, y les mando un saludo. Bueno, el antropoceno, como para partir la conversación y quizás ir pimponeando con Francisco, primero es un esfuerzo de periodización, ¿no? Y la ciencia siempre está en ese trabajo de nombrar, de denominar, de periodizar, y esta periodización que parte a partir de una proposición hecha por Eugene Stormen y Paul Crutzen, que son los que proponen a través de una publicación denominar los cambios que estaríamos sufriendo, particularmente en términos de los cambios que estamos sufriendo en la atmósfera a partir de los gases de efecto invernadero vinculados a ciertos modos de producción, particularmente de producción industrial, cómo esos cambios están generando transformaciones que son ya de carácter más permanente, o sea, la capacidad de los humanos para hacer una transformación transformación a nivel geológico incluso, y cómo esa primera proposición luego es tomada en una discusión muy larga y muy amplia por distintos grupos y empieza a transformarse también en un comodín para hablar de cuál es el efecto que nosotros como humanos estamos teniendo en el medio ambiente, en el entorno, en nuestro planeta Tierra, a un punto de generar algunas transformaciones que son, si bien no necesariamente son permanentes, son de largo plazo y algunas de ellas de efecto negativo. Un punto interesante quizá es como el quiebre o el giro que tuvo cuando la asociación de geólogos, digamos, entra en esta discusión, porque esto también tiene una dimensión que llamamos que es como más técnica, ¿no? Que es respecto a poder identificar esto efectivamente dentro de la estratigrafía, ¿no? Y que los arqueólogos y arqueólogas del futuro, cuando investiguen este periodo, se van a encontrar con restos, no solo probablemente algunos pocos restos orgánicos, pero también restos inorgánicos, que dan cuenta de la presencia humana, de la intensificación de la presencia humana y sus impactos en este planeta, ¿no? Y eso quizás fue un giro en el debate interesante, porque si bien se terminó de zanjar, y de hecho se pone esa fecha mucho más adelante de la ofrecida por Stormer y Crutzen, alrededor, principalmente cuando tiene que ver con el impacto de la radiación atómica, ¿no? Los ensayos nucleares, las bombas atómicas, generaría un elemento estratigráfico diferencial para identificar este periodo. La verdad es que esa discusión ya salió solamente del ámbito de la geología y se pasó a un amplio campo no solo de discusión disciplinaria, sino de otros actores, y por lo tanto lo ocupamos como una especie de vehículo conceptual para dar cuenta de transformaciones donde los humanos estamos modificando a escala planetaria nuestro medio ambiente. Para pasarle la palabra quizás a Francisco en esta discusión, simplemente también cerrar que los cientistas sociales y los historiadores, institucionales, hemos aún complicado más esta denominación, obviamente en nuestro ejercicio crítico, y aparecen contrapuntos interesantes como el concepto de capitaloceno, ¿no? que está ahí propuesto. No es mi intención disputar quién lo dijo primero o no, pero entre Donna Haraway y Jason Moore son autoras y autores que han puesto en circulación una mirada crítica definiendo que el antropoceno tiene que identificar el modo de producción específico, es decir, la expansión de la producción capitalista a escalas no precedentes en nuestra historia, y cómo ese proceso histórico en realidad, por lo tanto, también genera responsabilidades diferenciadas, es decir, la idea de antropoceno, como que todos los humanos estamos implicados en esa transformación. El capitaloceno sitúa más bien en el proceso específico de un modo de producción que la intensificación de la explotación de la naturaleza y de otros pueblos para explotar esa naturaleza le da un horizonte histórico, pero también responsabilidades diferenciadas a los tipos de actores que en este proceso de acumulación
tendrían, por supuesto, una responsabilidad mayor en el deterioro del medio ambiente a la escala que le hemos llevado. Eso lo dejaría como una primera introducción. Quizás Francisco puede también complementar en esa discusión. Francisco. Sí, bueno, gracias Gustavo, gracias Sandra, gracias por participar de este conversatorio. Saludo también a los espectadores y a quienes nos verán después por los canales digitales de la universidad. Bueno, sí, me gustaría retomar un poco lo que menciona al final Gustavo acerca de esta idea de cómo desde una visión más bien centrada tal vez en los procesos geológicos, que es desde donde surge inicialmente el concepto de antropoceno, pasamos a estas nuevas versiones, tal vez más desde las ciencias sociales, desde las humanidades, para entender el antropoceno no necesariamente como un fenómeno singular, sino que más bien un fenómeno en plural, y que está atravesado por condiciones de desigualdad y de diferencia, que yo creo que ese es uno de los elementos centrales que coloca esta idea de pasar desde el antropoceno al capitaloceno y a las diferentes condiciones que van construyendo esta versión, podríamos decir, más crítica de lo que significa el antropoceno. Incluso ahí paso el aviso con otros colegas, hemos estado trabajando la idea del coranoceno, un poco tomando esa provocación que nos trae la idea del antropoceno en el contexto de la pandemia. Yo quería aprovechar estuve recopilando un poco de información y voy a solo compartir pantalla para mostrar un par de fotitos y de datos mínimos como para situar esta idea del antropoceno y de cómo se relaciona con el COVID y con la pandemia. ¿Lo están viendo? Sí. Bueno, yo creo que esta imagen es una imagen que hemos estado utilizando con esta idea del coronaceno, que en el fondo es el pangolín, que sería este animal permitió la transición de esta zoonosis entre los murciélagos y los seres humanos. Y que cuando uno empieza a investigar el tipo de consumo que tiene el pangolín en China y en Asia en general, uno empieza a ver que cómo esta idea del antropoceno está atravesada por relaciones de poder, por relaciones de dominación entre las especies y también entre los propios seres humanos. Hablamos de un consumo ritual, festivo, y un consumo que es bastante caro. Comerse las escamas del pangolín es algo que no todos los habitantes ni las personas de estos países pueden hacer porque es un producto suntuoso. Y esta foto me la mandaron hace un par de minutos y que un poco yo creo que coloca en contexto esta idea de cómo el antropoceno, que en el fondo habla de este proceso de intensificación de la acción humana sobre el medio ambiente y de cómo la acción humana está transformando las diversas procesos ambientales y cómo estas diferentes olas en el fondo nos van llevando o nos colocan a la pandemia en contexto, y que me parece que es súper ejemplificadora. Estos gráficos, más allá de cada uno de los gráficos, que un poco el Gustavo lo mencionó, esta idea de la gran aceleración, en el fondo, que es como cuando uno puede identificar en términos temporales, y que los científicos suelen denominar este tipo de gráficos como el gráfico del bastón de hockey. En el fondo se puede ver un incremento sustancial en una época que está claramente asociada, como en esto y en el siguiente, a los procesos de crecimiento económico y cómo eso afecta a las diferentes condiciones humanas. Y ahí, solo para finalizar esta parte que quería solo mostrar, me parece que aquí también hay un elemento central que es lo que se ha ido discutiendo en los últimos años acerca de lo que se denominan los límites del planeta. Y cuál sería esta discusión de cuál es el espacio seguro. Y esto brevemente lo que indica son alrededor de 9 procesos
físico-químicos, biológicos del planeta Tierra, que son los que permiten la vida en el planeta, y lo que muestra es que en realidad los que están en rojo son los que han sido sobrepasados. Este espacio seguro es el que está al medio, en azul y en verde. Y ese sería el espacio o el sistema en el cual podríamos mantener cierta vida en seguridad y mantener cierto bienestar, tanto para la naturaleza como para los seres humanos. Y lo que se puede ver es que muchos de ellos han sido ya sobrepasados. Y creo que ahí esto nos permite colocar en contexto esta idea de que, por una parte, cuando hablamos de antropoceno, hablamos de un concepto interdisciplinar que surge en la ciencia, en las ciencias duras, en la geología, en la química. Crutzen es un químico, es el que propone inicialmente estos términos. Y cómo ha ido transitando hacia las ciencias sociales y hacia las humanidades bajo esta idea de cuál es el impacto que los seres humanos, que la acción humana, en términos individuales, pero también en términos colectivos, están colocándola sobre el sistema Tierra. Entonces yo creo que eso es un poco lo que nos coloca el antropoceno como contexto, y claramente ahí la pandemia del COVID es parte de esos efectos, y es parte de esa nueva condición que se ha denominado como antropoceno. Okay. Sandra, ¿puedo solo agregar para cerrar un poco la idea respecto de la relación entre antropoceno y pandemia y complementar algunas de las reflexiones de Francisco, que me parecen interesantes, y además también lo provocativo del concepto de coronaceno, ¿no? Eso sería una nueva denominación. Es quizá también haciendo alguna referencia a una lectura reciente de un autor que está trabajando en lo que se conoce las perspectivas multiespecies, como tratar de entender esta relación que se ha invisibilizado, ¿no? No solamente tratar a esas otras entidades que llamamos naturaleza como algo que es externo y ajeno a nuestra coexistencia, sino como parte integrante, y más bien en un sentido relacional, es decir, cómo nos relacionamos, no solamente entre distintos grupos humanos, sino entre distintas especies animales, y no solo animales, sino también en este caso virus, bacterias y otras entidades. Y es interesante porque el efecto que ha tenido la pandemia también, en cierta medida, ha generado como una cierta narrativa, una cierta posibilidad, una lectura que podría ser etnocéntrica, es decir, la reacción es como de el problema es un problema cultural de los asiáticos, en realidad efectivamente hay prácticas de lo que sea, y también respecto a ciertas especies exóticas, ¿no? Y como que el problema estuviera asociado a una relación entre cómo ciertas culturas asiáticas, en particular en este caso ciertas chinos, población en China, podría tener prácticas de consumo de especies exóticas, y que efectivamente es uno de los mecanismos, o el mecanismo más probable que esta zoonosis ocurrió. Claro, pero eso también genera una especie de reacción de miedo, que no es la lectura que le está dando Francisco, sino que en las narrativas es como esto se quiere singularizar, tal como decía Francisco. Esto es un problema que aun cuando ha ocurrido, esta pandemia en particular podría tener ese origen, es algo que potencialmente ocurre y está ocurriendo en otros espacios y en otros territorios y en otros tipos de relación. Entonces el problema no es necesariamente la idea de que los humanos estamos sobrepasando los límites de la naturaleza, desde el sentido expansivo, ¿no? Sino transgrediendo esos límites, ni las formas en que ciertas prácticas de alimentación, culturales u otras, se sostienen, porque siempre han existido, sino la intensificación de un modo de relación, ¿no? Es decir, la relación, primero pensarnos que estamos como fuera de la naturaleza. En realidad los humanos siempre hemos tenido una coexistencia también en términos de relaciones, alimenticios, de ecosistemas, pero el hecho justamente de una intensificación de las relaciones, de explotación de la naturaleza y de otras entidades, ¿no? Con objetivos que eventualmente están vinculados a mercados nichos, a mercados globales,
es lo que está incrementando también los riesgos, ¿no? Y eso entonces no nos podría llevar a una lectura simplemente respecto a cierto antropocentrismo, es decir, que el problema son de las especies exóticas, ¿no? Que son contagiosas como ha ocurrido, ¿no? Hay reacciones antimurciélagos, es decir, ver el peligro en esas especies, o incluso xenofobia respecto a la población asiática, en particular a los chinos, ¿no? Entonces, esa reacción de miedo nos hace olvidar que es un tipo de relación que se puede reproducir en muchos otros espacios. Y de hecho los virólogos y otros especialistas nos dicen que esta potencialidad existe en muchos de esos espacios que pensábamos que son de frontera, pero en realidad no es el problema de esa frontera, sino de la intensificación en ese tipo de relación, junto con una interconexión vinculada a esta globalización exacerbada de movimientos de flujos de turistas, personas, negocios, etcétera, que aumenta la velocidad en que esto también se puede convertir en un problema global. No es pensar que no hubo zoonosis antes y enfermedades no transmitidas por este tipo de relaciones, sino cómo esto se vuelve un problema global a partir de la intensificación de esas relaciones de explotación y consumo, producción u otras que en realidad lo que hacen, más que transgredir la naturaleza, lo que hacen es que la están explotando, destruyendo ecosistemas, ¿no? Un problema de esa transgresión, ¿no? Quizás nosotros no estamos necesariamente afuera, ¿no? El problema es el tipo de relación. Y la velocidad y la interconexión que vuelve esto un problema de escala global. Entonces quizás un poco siguiendo esa idea del coronaceno, es interesante, digamos, como una figura que permite problematizar esas relaciones para no singularizarlo, aun cuando la imagen lo que hace es que nos permite esa reflexión en China o en el pangolín, sino en el tipo de relación que está contenida, que permitió la expansión de la pandemia a una escala global. Sí, a mí me gustaría solamente reforzar lo que dice Gustavo, porque si bien es cierto, ustedes ya lo han dicho, el antropoceno es la era del impacto del ser humano en la Tierra. Ese impacto tiene una característica, que es una relación que tiene una aceleración muy grande, aceleración, intensificación en un mundo globalizado, ¿no? Entonces, hay una delgada línea, ¿no?, en el tema, y me hace pensar mucho en los chinos o en muchas otras comunidades locales. Viví 2 años en la selva amazónica, donde había muchas prácticas que generaban zoonosis, pero el problema no es de las comunidades que están generando esas prácticas culturales, ¿no?, sino que es el otro contexto donde estas relaciones culturales están contenidas. Y eso se invisibiliza, porque hoy estamos invadidos de que hoy los chinos, y hay toda una construcción y una comunicación, ¿no?, global, donde son los chinos que mira la tontera que hacen comiendo estas cosas, o son los chinos los culpables, etcétera, etcétera. Entonces se oculta el problema principal. Bueno, eso. Voy a pasar a la segunda pregunta, porque veo la hora ya, como el tema es interesante, pero avanza muy rápido. Hablar de manera igual breve de los efectos socioambientales de la pandemia. Y ahí poder hacer una integración de los distintos aspectos, ¿no? Desde el punto de vista socioecológico, esta es una pandemia donde todos los mensajes son muy contradictorios, donde esta nueva normalidad nos invita a vivir de una manera distinta y donde hay muchos intereses encontrados, ¿no? Y pongo solo un ejemplo. Sí nos motivan para visitar centros comerciales, ¿no? Y se abren, etcétera, etcétera. Pero la contradicción es que no podemos ir a votar para un plebiscito, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto es poliédrico también, entonces me gustaría que libremente se pudieran enfocar en estos efectos socioecológicos de la pandemia,
en un momento en que el país está en una efervescencia y una crisis social importante. Seguimos con Francisco ahora para dar la vuelta. Y damos la vuelta. Sí, me gustaría apuntar tal vez a dos elementos o a dos dimensiones que me parece que han sido, o que la pandemia ha colocado, ha destacado y ha colocado en relevancia durante este tiempo, y que uno dice relación con esta idea de lo que se ha denominado como un planeta, una salud. Y que, bueno, que también lo trataremos en los próximos conversatorios. Ahí también paso el aviso para que estén atentos sobre biodiversidad. Pero que en el fondo viene a llamarnos la atención acerca de que la salud del planeta, el bienestar del planeta, es también nuestro propio bienestar. Y no podemos, lo que ha colocado en evidencia la pandemia es que todos los procesos de deforestación, de uso intensivo de recursos naturales, de cambio en el uso del suelo, de aumento de las zonas ocupadas por grandes centros urbanos, y un poco es esa la intensificación de esa relación, que podríamos decir que tal vez es una relación un tanto peligrosa, con los sistemas naturales, ha colocado en evidencia que la salud del planeta tiene directamente relación con nuestra salud como seres humanos. Y ese me parece que es una cuestión importante, porque durante mucho tiempo la biodiversidad era una cuestión que tal vez se mantenía en ciertos sectores de la sociedad, en sectores más bien activistas, o en sectores más técnicos científicos, que colocaban a la biodiversidad y tal vez a la conservación como un elemento importante en sus agendas, pero me parece que hoy ya la conservación pasó a ser una cuestión de la opinión pública en general. Y se está viendo cuáles son los beneficios, más allá de, por ejemplo, el beneficio como un turista o como un científico que accede a un área protegida, sino que verlo también como la conservación de la biodiversidad o la mantención de estos procesos ecológicos permite también nuestro propio bienestar y nuestra propia salud. Entonces, creo que ahí hay un elemento central que los efectos socioambientales de la pandemia nos está mostrando, digamos, una señal, un camino para el futuro. Y el otro, y que también esto viene de la discusión que tuvimos con los colegas con los que estamos acuñando este concepto, que es con Juan Carlos Schius y con Vladimir Riquelme, con el que hemos estado trabajando esta idea del coronaceno, y que dice relación con el estallido social, y de cómo el estallido social, esta idea de que no son 30 pesos, son 30 años, nos empieza a decir que, bueno, la pandemia no es solamente una cuestión sanitaria, no es solamente una cuestión biológica, es sí una cuestión social. Y una cuestión social asociada al sistema de producción, al sistema de vida, a los modos de vida que hemos ido desarrollando. Y en particular en Chile tiene que ver con el modelo de explotación de recursos naturales, que es la base de su economía. Esta idea de la economía extractivista. Y ahí, en esa discusión, me acuerdo que tuvimos un momento, escuchamos en la radio, que me parece súper ilustrativo de esto que está ocurriendo, y era un dirigente de ferias libres de Santiago, de un sector de Santiago, y que ellos tenían un gran problema porque con la pandemia, las restricciones, había una serie de restricciones para su operación. Y lo que este dirigente colocaba, y que me parece que es muy ilustrativo de estos 30 años, hablaba de cómo se había transformado todo el sistema de comercio menores en Chile a partir de la irrupción de las grandes cadenas de supermercados. Y él decía cómo Chile se había transformado en un gran depósito, en una bodega donde empezábamos a colocar cosas, pero donde se olvidaban la diversidad, la cadena de producción, se olvidaban los distintos actores que participaban, y un poco esa imagen que era muy patente y era la causa de los problemas que tenían como
como pequeños pequeños vendedores de productos agrícolas, se colocaban como un ejemplo de esto que podríamos denominar este modelo extractivista y basado en esta explotación de recursos naturales. Entonces yo creo que ese es otro elemento, otro efecto que la pandemia también nos muestra, esta idea de que la pandemia, lo que estamos viviendo en el 2020 y que comenzamos a vivir a finales del 2019, es una larga historia, una historia que comenzó en el caso de Chile, podríamos remontarla hace 30 o 40 años atrás. Gustavo. Sí, en relación a esta reflexión sobre los efectos de la pandemia, además de suscribir los dos puntos que plantea Francisco, yo apuntaría a tres ideas que las voy a desarrollar más o menos breve para no extenderme. Una vinculada a las transformaciones económicas, ¿no? Pensar en realidad cuando hablamos de lo que nos une, digamos, como investigadores son desde una socioantropología, podríamos decir, es los estudios socioambientales, ¿no? Y como campo. Efectivamente, esos estudios en realidad siempre quizás somos, aun cuando estamos criticando, siempre somos un poco tímidos en referirnos a los temas económicos, ¿no? Porque pensamos que en realidad eventualmente hay otras disciplinas y campos, pero finalmente tiene todo que ver con eso, ¿no? Nuestra crítica apunta principalmente no solo a cómo construimos modos de coexistencia diferentes, pero en una crítica sostenida a los distintos modos de producción que eventualmente están llevando estos límites que mostró Francisco en los límites planetarios a una situación no solo de insostenibilidad, sino que efectivamente pone en peligro la coexistencia de varias entidades o por lo menos su transformación en un sentido radical. Entonces, un aprendizaje de la pandemia es que, decirlo con toda claridad, que nos ha demostrado que nuestra dependencia negativa en una economía del crecimiento, ha mostrado sus límites, ¿no? Ahora, eso por nuestra sensibilidad nuestra sensibilidad contra los congéneres y compatriotas que hoy están pasándolo mal, a partir, por ejemplo, de pérdidas de empleo, restricción, uno tiene que ser muy cuidadoso de cómo plantearlo. Es decir, es efectivo que desaceleración rápida de la economía que provoca el COVID genera un desastre en una serie para familias, personas, negocios de distinta naturaleza, y es un desastre económico. Pero la reflexión de fondo es cómo hemos llegado a depender de esta economía del crecimiento, basado simplemente en la promesa del empleo, y cómo también podemos pensar que nos genera un espacio de experimentación forzada para pensar otras economías o destacar aquellas economías que no están completamente subsumidas en esta lógica del crecimiento, ¿no? Y eso es un espacio de oportunidad. No podemos ser irresponsables en el sentido de decir, mira, la persona lo están pasando mal porque perdieron la pega. Eso es dramático. Pero en realidad si pensamos que la única forma de pensar el desarrollo, ¿no?, es asociado al crecimiento económico y la generación de empleo, es también una visión muy limitada de las posibilidades que tenemos hacia el futuro, ¿no? Esto no es una máquina, la economía no puede ser pensada como una máquina generadora de empleo industrial o otras formas de empleo, sino justamente cómo sustentamos la vida, ¿no? Y eso debe generar una reflexión que vuelva la economía no solamente a una escala humana, sino acortando cadenas, retroalizando, ir pensando lo que Sergei Latouche, el teórico del decrecimiento, decía, ya sin timidez, ir pensando ir programando un decrecimiento, ¿ya? Y esto que cuando yo lo converso con algunos amigos economistas les parece aún escandaloso que alguien pueda hablar de decrecimiento, nos considero responsable, pero es que sí, con toda responsabilidad tenemos que ir empezando a pensar seriamente las posibilidades de un decrecimiento inteligente, ¿ya? Un decrecimiento inteligente significa planear, ¿no?, ese desacople gradual de una economía
de industrial, de generación de empleo, de demanda intensiva de recursos naturales, vinculado a bienes suntuarios, a una obsolescencia programada de las tecnologías, a un consumo excesivo, a un marketing excesivo, y ir pensando cómo podemos generar otro tipo de empleo, otro tipo de actividades, otro tipo de relaciones basadas en los territorios, en la producción de alimentos y la producción de otros bienes, que nos permitan sostener una economía no vinculada a esta economía del crecimiento, sino una economía del decrecimiento. Y decirlo quizás sin temor a riesgo incluso de que nos tachen de irresponsables. Ahora, eso significa efectivamente pensarlo con responsabilidad, porque eso no se, hoy día eso ha tenido efectos dramáticos en la vida de las personas, ¿no? Esa dependencia por la economía del crecimiento, y por lo tanto sería irresponsable decir de la noche a la mañana pasemos al decrecimiento, ¿no? Hay dependencia de eso. Lo que hay que pensar es cómo nos independizamos gradualmente de esa economía del crecimiento. Otro segundo campo de ideas muy rapidito es qué nos genera en términos de sociabilidad el hecho de esta virtualización de las relaciones. Y hay que valorar las cosas que esto posibilita. Por ejemplo, que tengamos esta reunión sin necesidad de desplazarnos a un lugar, es algo que también tiene efectos positivos, no solo en el ambiente, sino también en términos de nuestro tiempo, etc. Pero también conocemos cuáles son los límites de esto, ¿no? Es decir, la sociabilidad humana requiere de esa copresencia, el hecho de que estemos confinados, que para las familias, pero también entre vecinos, ha impedido una serie de relaciones que nos tienen a todos estresados, en muchas situaciones de violencia doméstica. Ha demostrado también que esto tiene posibilidades desiguales para las distintas clases sociales, ¿no? Donde una persona que tiene que compartir un internet, una familia para la clase de distintos niños en un mismo espacio, nos habla de realidades completamente distintas respecto a otras posibilidades materiales de esta virtualidad. Pero sí, por ejemplo, es necesario, por ejemplo, los congresos científicos en el futuro en la misma escala en la que se planteaban, es decir, cuántas reuniones que nos pedían desde Santiago, a quienes participaban en distintos grupos de estudio, etcétera, reuniones en las universidades regionales que nos obligaban a viajar. Yo el día de mañana, cuando me inviten, yo voy a decir, no, el Zoom es para eso, ¿no? Es decir, hay una serie de transformaciones en esa sociabilidad que tiene efectos no solamente en nuestra sociabilidad, en la eficacia de nuestro trabajo, sino también en lo que llamamos el medio ambiente. Y otras que también reconocemos que tienen las limitaciones, ¿no? La necesidad de nuestra copresencia, la necesidad de poder vernos, de poder abrazarnos, de esa dimensión importante de la sociabilidad que ha estado restringida, y también con nuestros estudiantes, etc. Entonces, es como el contacto también a y lo último con la idea respecto a estos efectos, quizás con esto también, a pesar de que adelanto quizás otras conversaciones, es los efectos en la biodiversidad. Yo creo que se ha elaborado una narrativa respecto a la resurgencia de la naturaleza que yo creo que es interesante porque es una especie de experimento, ¿no? Empiezan a ver más los pumas, en otros lugares muestran los delfines, es decir, como una especie de rebrote de la naturaleza. O sea, aun cuando hay una celebración de eso, no podemos pensar que el mundo se convierta en una especie de Chernobyl para que vuelva a la naturaleza, ¿no? O sea, yo creo que la reflexión es lo que nos tiene que llevar, no es que necesariamente cuando los humanos nos vamos a la naturaleza ocupa su espacio, porque el nivel de daño requiere de acciones mucho más importantes de reparación y regeneración, lo que Francisco hablaba respecto a que la conservación y formas de reparación, regeneración, restauración, no son espontáneas. Claro, probablemente podría ser espontáneo si de repente la humanidad desapareciera, la naturaleza haría lo suyo, pero en un plazo, en un horizonte muy largo. El nivel de deterioro, de daño en los ecosistemas y de las relaciones entre los humanos y los ecosistemas es tal que requiere de esfuerzos concertados para restablecer o ir recuperando, estableciendo nuevas formas de relación. No sé si restablecer nuevas formas de relación, nuevas formas de producción, nuevas formas de consumo que permitan esa relación, no simplemente quedarnos con la postal de que los animales vuelven a ocupar los espacios vacíos del hombre. Requiere algo mucho más activo que eso, ¿no? No simplemente pensar que la naturaleza va a volver a tomar su lugar, porque además por lo demás nosotros somos parte de la naturaleza y no queremos desaparecer del mapa, ¿no? Es lo primero. ¿No? Si bien somos una entidad destructiva, tampoco no queremos considerar un virus, ¿no? Que es otra metáfora utilizada. Necesitamos que los humanos queremos seguir existiendo en el planeta, pero tenemos que pensar modos de coexistencia que sean también regenerativos, y eso yo creo que es importante pensarlo. Me quedo ahí, a pesar de que pueden haber más ideas que vayan saliendo en el camino. Ok, gracias. Y conectado con lo que estaban diciendo ambos, y que en el centro
la economía de crecimiento, ¿no? Y trae a colación al crecimiento está asociado directamente a las transiciones hacia la sustentabilidad, ¿no? Y ahí la pregunta es, voy a hacer dos preguntas en una. ¿Cómo ven que la pandemia está acelerando o retrasando estas transiciones? Ya dieron ciertas luces, ¿no? Pero para cerrar el punto. ¿O acelera estas transiciones a una economía del decrecimiento o a esta sustentabilidad como espacio esperado? Y cómo a partir de las investigaciones, y ahí un poco viene la responsabilidad de cada uno de ustedes como investigadores, ¿no? Enfrentando una pandemia, viviéndola en primera persona cada uno de ustedes, reorientan sus agendas a estos tránsitos, ¿no? Que hay que hacer hacia otro tipo sí, modo de convivir, ¿no? Otro modo de... Se nos fue la voz de... Parece que se nos fue. Centros de investigación. Sandra, tenemos problema de conexión. La última pregunta salió un tanto, se cortó. Ok. Ahora volviste bien. Volví. Y bueno, sigo con la última pregunta. Con respecto al tema del tránsito hacia esta economía del decrecimiento y hacia un escenario de sustentabilidad, ¿no? ¿Cómo ustedes, en tanto investigadores, les ha afectado la pandemia? Y si esto ha permitido que agendas de investigación se reorienten, ¿no? Hablar un poquito de eso. ¿Quieres comenzar, Gustavo? Y luego sigo yo. Sí, bueno, mira, yo creo que lo interesante es, claro, vinculando un poco el tema anterior, ¿no? Tenemos esta idea, esta posibilidad. La pandemia es un evento complejo, ¿no? Con consecuencias también que uno tiene que reconocer, con consecuencias de muerte de personas, por lo tanto muy doloroso para muchas familias y uno tiene que tener un poco de respeto, digamos, cuando a veces reflexionamos teóricamente por los efectos dramáticos que ha tenido la pandemia en la vida de las personas, ¿no? Yo creo que es bien importante indicarlo y que nos permitimos estas reflexiones también sin perder de vista esa sensación de dolor por las personas que han fallecido, sus familias, etc. Y por lo tanto, claro, por una parte, la pandemia ha sido un evento dramático para las personas, para la humanidad, y nos ha puesto en una situación compleja, pero al mismo tiempo, efectivamente, se convierte en un momento que nos permite repensar muchas cosas, ¿no? Y el mayor temor que tenemos todos los que estamos en ese ejercicio, y que no somos solo las y los académicos, ¿no? Si son todas las personas, ¿no? El sentido común indica que esto a todos nos ha volcado a mirar un poco cómo nos ganamos la vida, cuáles son las relaciones con nuestro entorno, con nuestras familias, nuestras personas, nuestros seres queridos, los echamos de menos y valoramos eso. También en realidad nos ha vuelto a pensar nuestra relación con la naturaleza a muchos. Pero en esta reflexión que es experiencial para todos, para todos y todos, las y los académicos hemos volcado también a ver cómo es un espacio de oportunidad no solo para repensarlo, sino para poner en práctica otras formas de investigación, otros lenguajes, ¿no? Que ayuden a construir otras realidades, otras prácticas de colaboración científica, y que avancemos quizás un poco más decididamente en la defensa de estas posibilidades, ¿no? Ese es un tema. Entonces, la idea de transición, que es una posibilidad, yo
yo soy uno del que he trabajado en los temas de transición y con otros colegas lo trabajamos, pero también está la posibilidad, este otro concepto que ha ido también tomando agenda, que es el de transformación, ¿no? La transición de algún modo supone ciertos pasos planeados, muchas veces dirigidos desde el Estado o actores que están, por ejemplo, en el caso de la transición energética. La transición energética siempre se ha concebido como una especie de política pública que, poniendo los incentivos correctos, o reorienta el mercado en dirección de las energías renovables no convencionales. Pero si uno piensa en realidad ese tránsito que va desde ciertos actores, que por cierto tienen un rol, quizás no significa necesariamente un cambio avanzar más, la oportunidad que genera un avance más decidido en transformaciones, por ejemplo, respecto a un uso energético. Y ahí implica que uno de la transición, pensar que eventualmente eso limita la discusión a ciertos actores que tienen un rol en promover ese cambio social y técnico que nos permitiría ir construyendo otro futuro más sustentable, ¿no? Y justamente la transformación quizás habla no necesariamente de cambios incrementales, sino cambios más radicales, ¿no? Y los cambios radicales no tienen por qué necesariamente ser sistémicos, porque también ahí hay otro problema. La ventaja de hablar de repente tener de contraparte a un antropólogo y a una agrónoma socióloga, es que siempre, a veces pensamos que los cambios tienen que ser sistémicos y siempre los ubicamos en aquellos actores que podrían tener esa capacidad sistémica y quizás asociando equivocadamente a ese rol a los actores estatales, a las instituciones multilaterales, etc., en ese espacio, pero en realidad, por ejemplo, el movimiento social de octubre del año pasado nos demostró que efectivamente hay una fuerza, por ejemplo, en la acción colectiva, ¿no? Y que fue el motor de la transformación fue esa explosión social expresada en ese movimiento social. Pero, aun cuando el movimiento social es una oportunidad, no olvidar que también hay otras escalas de transformación y transición. Y que a veces pequeñas iniciativas, o que no solo las pensamos pequeñas, pero que son significativas en nuestros espacios, tanto porque son iniciativas que pueden estar innovando en las formas de producción, en las formas de organización del consumo. Yo pienso, por ejemplo, tengo la cooperativa de consumo responsable en Valdivia, pero yo siempre la saco como un ejemplo. Es una forma en que un grupo de actores muy pequeño, una escala pequeña, replantea sus relaciones de producción y consumo con algún grupo de productores y productoras que transitan hacia la agroecología. Y en esas pequeñas acciones también están las posibilidades de transformación. Y resulta que efectivamente hay un rol para antropólogos, sociólogas y otros de generar narrativas que den visibilidad a esas múltiples formas de transformar. Cierro con esto porque la agenda de investigación que estamos llevando adelante junto a colegas Manuel Tirón y Andrés Lagarrí, que los aprovecho de saludar, y otro grupo de colaboradores que estamos empezando un nuevo proyecto Fondesit, que llamamos Ecologías de la Reparación, se centra justamente en atender a cómo distintos grupos y comunidades y organizaciones conciben la reparación del daño frente a ciertas crisis, principalmente crisis ambientales. Y si bien está basada en estudios de caso, como concepto y como metodología uno podría decir, mira, aquí hay que ver que la reparación, la restauración o las formas de restablecimiento, pues de recomposición del daño, son múltiples. Muchas veces esa sanación tiene que ver con dimensiones que pueden ser espirituales, ¿no? O sea, esa es una forma de reparación. Otras pueden ser con arreglos institucionales, otras tienen que ser con la consideración de esas otras entidades que llamamos naturaleza y que ahora deberíamos llamar como esas otras naturalezas, no sacándonos de eso, en nuevos arreglos, en nuevas formas de convivencia. Claro, esto suena abstracto, pero uno podría recoger distintos modos en que distintos grupos y comunidades están embarcados en esos procesos de reparatorios, considerando que reconocen la crisis y que ponen en práctica, dentro de su espacio y del alcance de sus acciones, procesos que podríamos llamar reparatorios. Entonces, hay un poco esa idea de la agenda, de la gran transición planeada, que quizás la necesitamos, a la idea de transformación como algo que en realidad no está centrado solamente en una forma planeada de seguir haciendo lo mismo, pero más verde, sino en un cambio más radical, a esta idea de la reparación de muchos grupos que están preocupados de atender la crisis y plantear las formas de recomposición de ese daño
en escalas quizás que podríamos llamar microsociales, pero que son importantes de visibilizar porque uno se da cuenta que son muchas más de las que uno cree, ¿no? Entonces, ese es un poco como, particularmente, no digo que ahí está la respuesta a todo, sino como nosotros junto a un grupo de colaboradores estamos planteando una agenda de investigación como una posibilidad de centrarnos en esas experiencias y narrarlas, ¿no? Y contribuir también contribuir como evidencia, ¿no? No solamente que las métricas de estadística sean la evidencia, sino que también esas narrativas sean evidencias. Bien. Continúo. Francisco, ¿quieres agregar algo? Sí, solo dos par de puntos para destacar a partir de lo que menciona Gustavo acerca del tipo de quehacer científico que nos está colocando la pandemia. Yo creo que hay dos cuestiones que se han tornado, que emergen como elemento importante a considerar en las investigaciones de aquí en adelante. Y me parece que uno tiene que ver con cómo transformamos nuestro quehacer, nuestro resultado en una ciencia abierta. Y eso tiene relación con cómo publicamos nuestros datos, dónde los publicamos, cómo generamos acceso a esos datos. Y me parece que toda la discusión acerca de los datos del COVID estaba precisamente en ese punto, digamos. Yo creo que eso no tiene por qué. Siento que el llamado es no quedar en la discusión solo de los datos epidemiológicos, sino que cómo podemos transitar y transformar ese quehacer científico y llevarlo a toda la otra, en todos los otros sectores del trabajo científico. Entonces creo que ciencia abierta es uno. Y lo otro es ciencia ciudadana, y que se relacionen luego. Si hay ejercicios de reparación, si hay ejercicios de restauración, si hay procesos de transformación ecológica, creo que son los ciudadanos, los colectivos locales, son los primeros los primeros que perciben esas transformaciones, esos cambios. Entonces esta idea de que las comunidades locales o cualquier ciudadano o individuo se transforme en una suerte de centinela de esos procesos es esencial. Y ahí la forma en que nosotros como científicos, a través de, por ejemplo, perspectivas de ciencia ciudadana, de ciencia participativa, podemos dialogar y construir sistemas de conocimiento que permitan un diálogo entre ese conocimiento local generado a partir de las tradiciones culturales con los conocimientos y las técnicas científicas. Yo creo que ahí hay un elemento central que la pandemia coloca. Y por otra parte, un poco en términos de estas perspectivas, yo también siento que muchos de los procesos estaban ocurriendo antes de la pandemia. Muchos de estos procesos de devastación ecológica o de daño ecológico los veíamos. Y el caso en que nosotros investigamos acá en la región de los lagos, en la zona costera de la región de los lagos, con el impacto de la salmonicultura, y cuáles eran los efectos y las acciones colectivas que diversos actores estaban generando para recuperar, restaurar, regenerar la vida en esos contextos, estaban sucediendo antes de la pandemia y vienen sucediendo en el fondo. Entonces lo que vemos es que comienzan a intensificarse por una parte esos procesos y que comienzan a tener también mayor sentido. Y ahí, solo para destacar dos puntos que también me gustaría colocar como en esta idea de cuál es la agenda de investigación, me parece que un elemento central es la idea del cuidado, de cómo el cuidado se transformó o se está transformando en esta nueva forma de convivencia, una convivencia entre nosotros mismos, entre seres humanos, y entre una convivencia multiespecie que tiene que estar asociada a la idea del cuidado. Y la otra, me parece que la recuperación de los comunes, de los recursos comunes, de los conocimientos comunes, y cómo se puede construir esta idea de lo común, me parece que también ha surgido con fuerza a raíz de la pandemia, y creo que es uno de los elementos que se empiezan a colocar en estas perspectivas ya sea de investigación, pero también de acción colectiva de la sociedad. Sí, yo a todo lo que han dicho, que me parece súper interesante y que incluso daría para más, yo creo que el tema de las escalas de transformación y el rol de los investigadores para generar narrativas que visibilicen a estos actores es clave
creo que incluso podríamos tener otro espacio para conversar de esto dentro de otro webinar. Y yo quiero rescatar que esta transversalidad que hay en todos los ciudadanos de ampliación de la conciencia, que se ha generado en 5 meses y ha sido un cambio cuántico, cualitativo. Todo el mundo es mucho más consciente de dónde está, y entonces es una crisis de sentido, ¿no? Y en esta crisis de sentido nos hemos replanteado todos la vida. Y como dicen ustedes, es una oportunidad. Creo que es una oportunidad, y creo que las universidades, especialmente los investigadores, tienen que ser catalizadores no los salvadores del mundo, por supuesto, pero creo que pueden aportar muchísimo como catalizadores para poder visibilizar a todos estos grupos que están teniendo muchísimas, pero muchísimas ganas de hacer cosas. A mí me llama mucho la atención en el lugar en el que estoy. Hoy me toca ser directora de investigación de esta universidad, y yo nunca había visto tantos grupos de distintos orígenes sociales, productores pequeños, hasta empresarios, ¿no? Que necesitan conversar, gremios, etcétera, que necesitan conversar y necesitan generar cambios, y esos cambios pasan por este nuevo modo. Así que creo que estamos en un momento difícil, pero también en un momento único de poder generar estos cambios y estas transformaciones. Bueno, ya estamos en la hora. Me pareció muy interesante, les agradezco muchísimo. Personalmente me pareció que se levantaron temas que fueron de gran interés. Así que les agradezco el tiempo, y a Gustavo igual invitaciones para que sigamos conectados, para que seguramente con Francisco y eso, y podamos seguir haciendo cosas. Estamos en una región bastante común, hablo de una región porque son 2 regiones administrativas, pero es un territorio de sentido, y que tenemos varios problemas comunes, así que eso. Gracias a ambos. Muchas gracias por la invitación a ustedes, y efectivamente espero que podamos seguir estas conversaciones en otros diálogos y en colaboración. Estoy seguro que así es, porque bueno, no solamente por esta pertenencia territorial más amplia que nos une en términos de investigación y trabajo, bueno, sino también por las perspectivas también compartidas que tenemos sobre algunos de estos problemas. Así que muchas gracias a ustedes, a la Universidad de los Lagos también por la invitación. Igualmente, gracias Gustavo, gracias Sandra por moderar, y ojalá nos veamos pronto. Ok, gracias a todos igual por participar. A seguir cuidándose.